Bien, bueno, muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la atención que han tenido a la convocatoria, a esta conferencia de prensa. Nos hemos retrasado un poquito por la manifestación que en estos momentos está por la zona de Avenida Juárez, lo cual impedía que el rector Vera llegara con oportunidad. Bueno, a nombre del senador Rabinadad Salazar y de un servidor, queremos darle la bienvenida al licenciado Cuauhtémoc Cárdenas, al señor rector Alejandro Vera, a Emilio Álvarez y Casa, a Javier Sicilia, los compañeros que nos acompañan. Le voy a cambiar el micrófono. Sí, gracias. Este día en donde queremos abordar pues la muy difícil y crítica situación que se vive en el estado de Morelos y en particularmente del hostigamiento, la intimidación, las agresiones de que ha sido objeto tanto el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos como la propia institución educativa. Vamos a hacer la presentación de este asunto. Primero hablará Javier Sicilia, quien dará lectura a un comunicado, posteriormente el rector Alejandro Vera, más adelante Emilio Álvarez y Casa, y cerrará esta conferencia de prensa el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. No, tal que le pedimos por favor a Javier dé cuenta del comunicado que se va a presentar. Pues muchas gracias por su presencia. Después del comunicado que voy a leer, el señor obispo de Cuernavaca, don Ramón Castro y Castro, me mandó un mensaje también de solidaridad que le voy a pedir a Gerardo Becerra que lo lea, es muy corto. A la sociedad en general, en un contexto marcado por la inseguridad, producto de la violencia criminal que se ha extendido en el estado de Morelos, en complicidad con ciertos sectores que lo gobiernan, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, ha profundizado su vinculación con las víctimas, sus familias y las organizaciones que las representan. En este sentido, la UAM develó la existencia de las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, así como el corredor de la criminalidad en la que se registran delitos de alto impacto, tales como el secuestro, la desaparición, el homicidio, el feminicidio y la trata de personas, cuyas cifras pueden consultarse en la página electrónica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la del Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad. Ante estas denuncias, el gobierno de Graco Ramírez ha desatado una campaña de denostaciones y persecución política en contra del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y funcionarios de la universidad, en lugar de perseguir y castigar a los responsables de esos delitos. A la fecha, en este sentido, no se ha sancionado a ninguno de los funcionarios responsables de los crímenes y las inhumaciones clandestinas de las víctimas encontradas en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, ni se ha atendido la recomendación que con el número 48, diagonal 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió al gobierno del Estado. En medio de este estado de impunidad y violación sistemática de los derechos humanos, recientemente apareció en Internet, mediante una extraña fuente, www.eluniversaldcmx.com, una amenaza bien orquestada para descalificar y ultimar al rector. En ella se describe su asesinato de forma anticipada, sugiriendo que el propio rector tiene serios conflictos con actores internos de la universidad y del gobierno del Estado, quienes podrían ser en un futuro sus victimarios. Este nivel de impunidad en el que, al igual que se sugiere con el rector, cualquier ciudadano puede ser amenazado, secuestrado y asesinado, manifiesta una ausencia absoluta de gobernabilidad en el estado de Morelos, en donde el crimen organizado mantiene secuestrado a la entidad y a las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Por todo lo anterior, hacemos responsable al gobernador Graco Ramírez de cualquier atentado en contra del rector Jesús Alejandro Vera Jiménez, de su familia y de sus colaboradores más cercanos.
hacemos un llamado al Partido de la Revolución Democrática, PRD, al que pertenece Graco Ramírez, para que censure las acciones del gobernador y le exija congruencia con el ideario político de su partido a favor de la democracia y del servicio a los ciudadanos. Exigimos al gobierno federal que garantice la integridad del rector, de su familia, de los funcionarios de la universidad que se encuentran amenazados, algunos de ellos ya inscritos en el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Gerardo Becerra con el comunicado del señor obispo, don Ramón Castro y Castro. Buenas tardes. Me voy a permitir leer el comunicado del señor obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, a la sociedad civil mexicana. Hace unos días circuló en medios digitales una falsa nota que describía detalladamente el asesinato de Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El rectorado de Vera Jiménez se ha caracterizado por poner el conocimiento de la universidad al servicio de las víctimas de la violencia y de la violación de los derechos humanos en el estado de Morelos. Ejemplar labor que ha incomodado a ciertos sectores del gobierno que han reaccionado con la difamación, la denostación y la persecución al rector y a algunos de los funcionarios de la propia universidad. Quienes conocemos el clima de violencia y ausencia de gobernabilidad en el estado, vemos la falsa nota como una grave amenaza a la integridad del rector. Guardar silencio y permitir cualquier agresión a él es aceptar que la violencia y el terror se conviertan en las prácticas cotidianas para amedrentar a cualquier ciudadano que se atreva a alzar la voz en favor de la justicia y la paz. Como obispo de la diócesis de Cuernavaca, responsable espiritual de la vida y la dignidad humana, hago un llamado a las autoridades federales, a la clase política y al propio gobernador del estado para que se investigue la amenaza y se finquen responsabilidades. Mi solidaridad con el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez y con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Atentamente, Ramón Castro Castro, 12º obispo de la diócesis de Cuernavaca. Señor rector, pues agradezco la presencia de nuestros compañeros universitarios y por supuesto los medios de comunicación y de manera muy especial de quienes están en esta mesa dando muestras claras de respaldo a mi persona, a mi familia y sobre todo a los universitarios que integramos esa gran comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una institución que se ha caracterizado de manera sistemática por acompañar las justas causas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de los distintos sectores sociales, de las víctimas de la violencia, de las víctimas de esa violencia criminal que ha estado azotando a nuestro estado. Quiero de manera muy especial señalar que a lo largo de estos años nuestra universidad ha acompañado a todas y cada una de las familias de los desaparecidos que en nuestro estado han sido totalmente violados en sus derechos humanos. Víctimas de la desaparición que se encontraron en fosas que estuvieron cavadas por la propia Fiscalía, antes Procuraduría del Estado, y que lamentablemente se encontró que no habían sido inhumados conforme a las normas forenses, inhumados con pruebas de ADN, abriendo carpetas de investigación y sin tener siquiera ya la posibilidad de que sus crímenes se hayan investigado. Personas a las cuales se les depositó en fosas que no reunían con los mínimos de ley y que se les depositó como si fueran basura. Y esas personas fueron
exhumadas gracias a la presión de las organizaciones de víctimas y a la participación decidida de nuestra universidad de acompañarles para encontrar a sus familiares. Son 8 ya las personas que han sido entregadas a sus familiares, que les estaban buscando de manera desesperada y que el gobierno decía que estaban en calidad de desconocidos y que nadie los estaba buscando, cuando en realidad estaban en las listas de desaparecidos. Personas a las que si simplemente les hubieran quitado la ropa, hubieran encontrado sus credenciales, hubieran encontrado sus pertenencias para dar con sus familiares, pero no, el gobierno les depositó. Y este hecho, esta denuncia y este acompañamiento que hemos hecho a lo largo de esta gestión en favor de las víctimas ha generado ya una serie de amenazas, de hostigamiento, de persecución, de sanciones económicas a nuestra universidad y ahora ya de amenazas directas en contra de mi persona, de mi familia, en contra de varios funcionarios de nuestra universidad, algunos de ellos ya inscritos, como se dijo, en el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos que lleva la Secretaría de Gobernación. Así es que queremos con este hecho señalar de manera puntual y contundente que nuestra institución es una institución que está siendo hostigada, perseguida y lastimada por el gobernador Graco Ramírez y por aquellos que de manera sistemática han tratado de acallar la voz crítica de nuestra institución, una institución que busca develar la realidad y poner al descubierto lo que está pasando en todos los ámbitos y por supuesto en el ámbito sociopolítico. Agradecemos estas muestras de apoyo, de solidaridad, mi familia, mis compañeros universitarios y un servidor. Senador, por supuesto, a todos y cada uno, al ingeniero Cuauhtémoc, Emilio, al senador por Morelos, también Fidel, y a nuestros compañeros del FAM. Javier, tú que eres parte de esa historia, gracias por seguir siendo como eres. Nos acompaña también el senador Fidel de Médicis. Le damos la palabra al maestro Emilio Álvarez y Casa. Gracias, muy buenas tardes. Agradecer la anfitrionía del senador Encinas y los senadores por Morelos de recibirnos acá en el Senado de la República. Muchas gracias, senador. Y por supuesto, una expresión muy sentida de solidaridad al rector, a la Universidad Autónoma de Morelos, al poeta Sicilia, y también saludar muy atentamente al ingeniero Cárdenas y con quien acompaño la mesa. Muchas gracias por su presencia. Hoy nos reúne un hecho de extraordinaria preocupación. No es menor para la salud de la República que un rector de una universidad autónoma con un modelo emblemático de atención a víctimas sea amenazado. Es un hecho muy grave en la democracia de Morelos y en la salud de la República. La Universidad Autónoma de Morelos ha desplegado un modelo emblemático de extensión universitaria de acompañamiento a las víctimas en el país. No hay un modelo de esa naturaleza de universidad pública que acompañe o ha acompañado de esa forma a las víctimas. Necesitamos que las universidades, en particular la universidad pública, despliegue su capacidad de Estado para atender los dolores y las necesidades más sentidas de la población. ¿Qué dolor más grande que el de una familia que busca a un familiar desaparecido? ¿Qué dolor más grande de una mamá que no sabe dónde está su hijo? Que una universidad autónoma despliegue un modelo de extensión universitaria que atienda esa necesidad me parece ejemplar. Y muy lamentablemente en Morelos, donde el gobernador Graco Ramírez, lejos de encabezar la indignación por el hecho de que aparezcan fosas clandestinas, ha encabezado la negación, abriendo toda una posible interpretación de la participación de autoridades en actos criminales. Que haya fosas clandestinas de esa manera no solo es un delito de lesa humanidad, sino que genera una lógica de delito continuado. La desaparición forzada es un delito continuado.
que se generen condiciones para que las familias sigan sufriendo, cuando el Estado puede evitar ese dolor, es una injuria sistemática, es una amenaza, es un dolor, es una afrenta a los ciudadanos de Morelos y de este país. Y que el gobernador, en lugar de encabezar la indignación, haga un plan sistemático de ataque a la universidad, que amenace a su personal, que divida a la comunidad, que intente sobornar a miembros de la comunidad, que genere una dinámica de estrangulamiento. Vamos, los profesores no pueden comprar, no pueden pagar lo que necesitan sus familias, porque están estrangulando económicamente a la universidad, con una absoluta falta de respeto a la autonomía universitaria, utilizando el presupuesto del Estado como si fuera su bolsillo, como un mecanismo de represalia política. Y a partir de ahí se han generado una serie de ataques a la universidad, no solo al rector, no solo al poeta Sicilia, sino a generar un fenómeno de intromisión extralegal, ilegal e indebido. O sea, la forma de connivencia de un gobierno que no respeta la autoridad de la universidad y que genera una dinámica política y a partir del presupuesto intentar arrodillar un modelo de autonomía universitaria, me parece un pésimo ejemplo para la vida democrática del país. El hecho de que salga una publicación describiendo la muerte del rector Vera es gravísimo, porque eso se da en el contexto de la sucesión universitaria. El consejo de la universidad decide una terna, se irrumpe violentamente en el consejo y se intenta trastocar una vez más la vida de la universidad. Es un mensaje de alarma, primero para el proceso que la propia universidad está realizando y segundo porque hay un cambio en la vida de la universidad. Esto demuestra muy claramente que el conflicto no es Alejandro Vera, ni es Javier Sicilia, ni es el modelo universidad. El conflicto viene de un gobernador que no tolera la autonomía universitaria y que no tolera formas de gestión que no sean las que él controla. Es una demostración muy clara de que se necesita normalidad y apego a la ley en Morelos. No se puede dejar pasar una amenaza de esta naturaleza en contra del rector y en contra de la universidad. No solo porque hay un proceso electoral en la universidad, sino porque viene un proceso electoral en el Estado. Se necesita entonces un llamado fuerte al gobierno estatal encabezado por Graco Ramírez para el estricto respeto a la autonomía universitaria, que el presupuesto de la universidad deje de ser utilizado como un mecanismo de control y castigo. La obligación del gobierno estatal sencillamente es suministrar y generar condiciones para atender las obligaciones que existen por parte del gobierno del Estado para que la universidad pueda seguir funcionando. Se necesita que el gobierno del Estado investigue estas amenazas. Los silencios cuando hay amenazas son complicidades. Se necesita que el gobierno del Estado investigue y dé cuenta de qué está pasando. Y se necesita garantizar un respeto a la autonomía universitaria, de manera que la universidad y sus términos y formas resuelva la transición para una nueva administración. Si se tienen que hacer las investigaciones que se tengan que hacer, que se hagan, pero no puede ser motivo alguno para generar una dinámica de descalificar un modelo de universidad pública que debería ser ejemplo en la República. Yo le quiero decir al rector que cuenta no solo con toda nuestra solidaridad, la universidad, el poeta Sicilia, sino que queremos que haya muchas más universidades con un modelo de extensión universitaria que atienda uno de los dolores más sentidos. Vamos, que dejen las familias de estar buscando con sus uñas, rascando del suelo de la patria para ver dónde están sus hijos. Que dejen las familias de estar arriesgándose, metiéndose a zonas de delincuentes para ver si encuentran un vestigio. En lugar de que fuera el Estado, en lugar de que fueran las instituciones públicas, son las familias. Y cuando una universidad las arropa, resulta entonces que se convierte en un agravio y una afrenta. Es el mundo al revés. Eso no es aceptable, no lo podemos permitir. Y el sentido de estar acá es levantar la voz para claramente hacer un reclamo, para claramente hacer un mensaje: no vamos a dejar pasar este tipo de cosas, y llamamos a recuperar una condición de normalidad democrática en Morelos. Muchísimas gracias por su atención. El senador Abinadar Salazar. Muchas gracias a todos mis amigos en la mesa. Bienvenidos al Senado de la República, señor rector, don Javier.
Se debe de actuar ya, se tiene que hacer una investigación a fondo. Se han hecho diversas denuncias, hemos estado acompañando en todo este proceso y hemos estado en Gobernación y hemos estado en la PGR y se han dado ruedas de prensa y en este país no pasa nada. Es muy lamentable lo que sigue sucediendo en Morelos. Yo soy egresado de esta universidad, le debo mucho a mi universidad, estuvimos fin de semana en la universidad y lo poco o mucho que podemos hacer lo hacemos con mucho gusto en favor de nuestros estudiantes, de los trabajadores. La crisis en la que está inmersa en este momento es provocada, es retención de los pagos, es retención de los recursos hacia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la tiene asfixiada. ¿Qué culpa tienen los directivos? ¿Qué culpa tienen los trabajadores? ¿Qué culpa tienen los estudiantes? Aquí hacemos un llamado enérgico a que ya el gobierno federal, sobre todo ahora que está a punto de autorizarse el nuevo presupuesto, le destine el dinero hacia el tema de educación, particularmente las universidades que están en crisis y en particular la de mi estado de Morelos. No puede seguir así. Y tienen las herramientas. Desde aquí hacemos un llamado para que se haga una investigación acerca de esta publicación que hacen en esta red social, gravísimo. Está ahora ya creada la nueva policía cibernética, pues que actúe. Está la PGR, que actúe, que hagan su trabajo, es lo que estamos pidiendo. Es lamentabilísimo. Un gobierno que está peleado con la universidad, con la iglesia, con el campo, con los transportistas. No hay un solo sector que no haya sido lastimado por este gobierno. Una falta de sensibilidad total y una falta de interés, y en lugar de eso se sigue generando un clima de terror en la entidad. Por supuesto que estamos aquí en solidaridad, no podemos permitir que siga sucediendo esto en el estado de Morelos. Le pedimos a la autoridad federal que ya actúen, que no sigan en complicidad. ¿Cuántas veces no hemos levantado la voz? Hay diversos puntos de acuerdo, muchísimos, y no hay un actuar. Dejémonos de complicidades. Una universidad que está cumpliendo con tareas que le corresponderían en un momento dado al Estado, una universidad socialmente responsable, una sociedad que está atendiendo a las víctimas en su dolor, y un gobierno que en lugar de coadyuvar, ayudar y apoyar a la universidad, entorpece los trabajos, evita que se hagan las investigaciones a fondo. ¿Qué se está ocultando? Es lo que nos preguntamos desde aquí. Toda nuestra solidaridad para los trabajadores, para los estudiantes, para los directivos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y nuevamente vamos a solicitar y voy a invitar a muchos otros senadores también a que volvamos a hacer un documento exigiéndole a la autoridad federal que ya intervenga en el Estado de Morelos. Senador de Médicis. Sí, muchísimas gracias. Agradecer primero al ingeniero Cárdenas, al compañero Álvarez y Casa, a Alejandro, al poeta Sicilia y sobre todo al rector, quien es el blanco principal de los ataques de Graco Ramírez, su presencia en el Senado de la República. La época de Graco Ramírez se tiene que calificar como la época del terror en Morelos. Todos, absolutamente todos los que no coinciden con las prácticas tiranas de Graco Ramírez y representan algún tipo de oposición, está en riesgo su integridad económica y su integridad física, porque Graco Ramírez persigue. Hay señalamientos de sectores sociales que tienen desaparecidos por oponerse a Graco. Hay cientos de personas que claman lo que no hay en Morelos: justicia. Son cientos de feminicidios los que hay en nuestro estado, son cientos de desapariciones forzadas en donde presumiblemente interviene el mando único interviene Graco Ramírez a través del mando único, y la impunidad cabalga sin control a lo largo y ancho de nuestra entidad federativa.
Lo que sucede ahora con nuestra máxima casa de estudios es una muestra más de lo que es capaz este personaje siniestro, no solo de no respetar la ley, no solo de no respetar los derechos humanos, no solo de actuar con impunidad, sino que es capaz de llegar a donde sea para acallar las voces de sus disidentes. Por supuesto que es peligrosísimo. Los que vivimos en Morelos sabemos que nadie tiene la vida garantizada con un gobierno como ese. Por eso estamos aquí, acompañando de manera decidida a nuestra máxima casa de estudios y a quien la representa en este momento, al rector Alejandro Vera. Seguiremos alzando nuestra voz hasta donde tope, pero Graco Ramírez no se va a salir con la suya. Graco Ramírez en breve será un prófugo de la justicia, porque es mucho el daño que ha hecho. Su gestión termina en breve. Su gestión termina en breve. Y yo lo he sostenido, Graco Ramírez va a parar en la cárcel porque es un delincuente protegido por la investidura. Y también a ellos se les llega su hora. Por eso esta rueda de prensa es tan importante, porque los que estamos aquí estamos decididos a llegar a donde sea para defender no solo nuestra máxima casa de estudios, sino para defender a la población de los ataques arteros de este personaje siniestro. Y qué bueno que se da en este foro nacional, con las personas con tanta autoridad como las que hoy nos acompañan. Los morelenses, la verdad, nos sentimos muy agradecidos de la presencia de los que hoy nos acompañan, porque sabemos que su voz pesa, sabemos que su voz se escucha a nivel nacional y a nivel internacional. No es peccata minuta lo que está pasando en Morelos. Vivimos un momento de terror en donde el que no coincide con el gobernante no tiene absolutamente nada a salvo. No está solo, rector, y no están solo los compañeros universitarios. Aquí no solo nos solidarizamos, sino que seguiremos haciendo acciones para frenar esta barbarie que hay en Morelos. Bueno, primero expresar mi plena solidaridad con el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, el doctor Alejandro Vera, con Javier Sicilia, con todos los universitarios en estos momentos en que la universidad está y ha venido siendo agredida, interfiriendo indebidamente autoridades principalmente del gobierno del Estado, en la vida universitaria. Un primer choque público, quiero pensar que fue el primero de los primeros, fue justamente cuando, por poner en práctica este programa de atención a víctimas, los universitarios denunciaron la existencia de estas fosas en Tetelcingo, en Cuautla, en fin, lo que conocemos bien, y que en vez de haber logrado con ello que las autoridades estatales buscaran sancionar a los responsables de estas indebidas inhumaciones, estos indebidos enterramientos, pues lo que esto desató fue una mayor agresividad en contra de la universidad. Desde aquí tenemos que hacer un enérgico llamado para que las autoridades del Estado de Morelos, encabezadas por el gobernador, dejen de agredir a la Universidad de Morelos, a su rector, a sus profesores, a sus estudiantes, a sus trabajadores, y que se busquen las medidas, y aquí el Senado de la República tendría mucho que decir y mucho que hacer para restablecer el Estado de Derecho
en el estado de Morelos. Me parece que esta es también una obligación de un cuerpo como este, donde hoy nos encontramos, el Senado de la República, de buscar que en el estado de Morelos se restablezca a plenitud el Estado de Derecho, que se investiguen los crímenes, los delitos cometidos por funcionarios de distintos cuerpos de la administración estatal y se garantice la no intromisión de autoridades en la vida universitaria, se garantice la entrega de los recursos a los que la universidad tiene derecho y se garantice la protección a la vida, integridad, no solo del rector, sino de todos los universitarios de Morelos y yo diría de todos los morelenses. Muchas gracias. Bueno, anticipo de que vamos a solicitar directamente el día de hoy que se adopten las medidas cautelares de protección del señor rector y de sus familiares a fin de que no vaya a presentarse un hecho que tengamos que lamentar dando el clima de zozobra que se vive en el estado de Morelos. Y vamos a ir anunciando las acciones que en colaboración con otros senadores y senadoras promoveremos en el Senado de la República. Entonces abrimos la ronda de preguntas. La pregunta en primera instancia de Benito Jiménez, de Reforma. Muchas gracias. Al rector, a todo esto dicho aquí se suma también una denuncia por peculado, entiendo, por el crédito de los 600 millones de pesos, si nos pudiera actualizar cómo va este tema en los juzgados, y a los senadores cómo aterrizar estos llamamientos, estos exhortos, si se queda solo en eso o van a llamar al gobernador a comparecer o aterrizarlo en denuncias, no sé cómo lo determinarían. Muchas gracias. Sí. Una denuncia que se suma a esta campaña de persecución en mi contra, de persecución y desprestigio en contra de la universidad y ahora a estas amenazas ya puntuales. El juez determinó que había graves violaciones a derechos humanos en el proceso, que no se me había dado el acceso a la carpeta y que por lo tanto no se me podía vincular a proceso, y ese es el estatus. Me parece que está claro y contundente que durante todo este proceso hubo violaciones a derechos fundamentales y en ese sentido quiero con toda precisión enfatizar que no se me vinculó a proceso por el delito de peculado ya por un juez de control. Esa es la situación y me parece que después de eso pues lo que viene pues es ya la agresión física, la amenaza a mi integridad para tratar de callarme porque amenazo seguramente el proyecto transeccional de este gobernador al querer imponer a su hijastro Rodrigo Galloso en la gubernatura. Me parece que se han construido fantasmas en la cabeza en el sentido de que yo quiero un cargo de elección popular y quiero arribar a la gubernatura. Aquí tengo testigos de calidad y de honor que no es lo que estoy buscando y que no es lo que estaré buscando, solamente quiero seguir trabajando en mi universidad y para beneficio de nuestra gente, de nuestro pueblo y de los jóvenes que tanto espacio educativo necesitan. Bien, nosotros vemos con preocupación el hecho de que diversos senadores y en diversos momentos hemos realizado ya ruedas de prensa, hemos realizado reuniones en gobernación pidiendo la intervención de gobernación. Lamentablemente hemos visto que hay cierto acompañamiento, cierto encubrimiento. Yo lo decía en las últimas reuniones, justamente en gobernación, en la PGR. Entonces vamos a generar un nuevo llamado, junto con el senador Encinas, con Fidel, con Lisbeth. Vamos a invitar a varios senadores y vamos a hacer que vengan las autoridades. Ahora, hay un gravísimo problema, que en este momento quien está a cargo de la Fiscalía, y eso es uno de los puntos que habrá de esclarecerse, probablemente no reúna los requisitos de ley para estar ocupando el cargo. Eso es gravísimo, gravísimo porque entonces, más allá del asunto de la FEPADE, estarían careciendo de validez legal, jurídica, los actos que pudiera estar tomando quien está al frente de la Procuraduría en estos momentos. Es muy grave,
muy grave, por tantas y tantas situaciones que se están presentando en el país y particularmente en Morelos. Por eso urge, y es uno de los temas del día de hoy, se estará discutiendo ya el procedimiento, pero tendrán que venir de Gobernación, de la Procuraduría, para ver qué respuesta le han dado a todos los oficios que se han estado presentando, para ver qué ha pasado con los exhortos, con los puntos de acuerdo de diversos senadores. No es un asunto de colores, aquí sí hay una preocupación donde muchos hemos suscrito documentos pidiendo ya una intervención por parte de la autoridad. Vamos a seguir insistiendo en ese momento y al término de esta reunión estaremos platicando con varios senadores para nuevamente tomar una estrategia para hacer que vengan los funcionarios y que den una explicación del por qué no hay respuestas. Leopoldo Hernández, del Economista. Buenas tardes. Para el rector Vera, si pudiera actualizarnos cómo va el asunto de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en relación a la cuenta pública 2014 sobre los 420 millones en relación a los contratos con diversas dependencias federales. Gracias. Nosotros hemos solventado totalmente las observaciones que se hicieron por parte de la auditoría y por supuesto estamos contribuyendo con las autoridades competentes para que se esclarezcan estos hechos y por supuesto yo soy uno de los primeros que estará ahí señalando a quienes se tenga que señalar en el momento adecuado si es que hay ya, si se confirma algún hecho delictivo en estos procedimientos, pero nosotros cumplimos con la normatividad que nos es aplicable y nosotros por supuesto tenemos toda la comprobación que nos permite deslindarnos de cualquier situación, así es que la autoridad deslinde responsabilidades y en el momento en que se nos requiera, ahí estaremos para aportar todas las pruebas en contra de quien se tengan que aportar, si es que así se considera por parte de las autoridades competentes. Pues muchísimas gracias, que tengan muy buen día.